Oh, claro. Buenas noches. Estos son algunos de los objetivos que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a crear 3 nuevos endpoints. Vamos a crear uno para crear nuevos productos bajo esta ruta, ¿no? Después vamos a crear otro para obtener productos a partir de su ID. Vamos a crear otro para obtener roles a partir del nombre del rol, a partir de esta ruta. Y aprovechando esta consulta a la base de datos, vamos a explicar lo que son las query nativas. Podemos hacer esta consulta a partir de queries nativas. Podemos usar JPQL también. Y también podemos usar query methods, ¿ya? Estas son las 3 formas de poder consultar a nuestra base de datos. Luego, finalmente, vamos a ver las relaciones que existe, las relaciones que podemos definir entre nuestras entidades. Tenemos relaciones one-to-one, many-to-one, one-to-many y many-to-many, ¿no? Es una forma de lograr relacionar nuestras tablas a partir de nuestras entidades. Bien, entonces comencemos con nuestra primera tarea. Vamos a trabajar en nuestro nuevo endpoint para la creación de nuevos productos. Teníamos un pequeño diagrama de referencia para crear nuestras tablas. Vamos a basarnos en esto. Ya. Vamos a crear nuestra nueva entidad. Vamos a la carpeta de Entity. Ya, y esta nueva entidad la vamos a llamar Producto. Y empezamos con la definición. Lo que vamos a hacer una pequeña modificación. En vez de manejar tipos long para nuestro ID, vamos a hacer uso de UUIDs. Ya es otra forma de que podemos definir nuestros primary keys. Vamos a hacer uso de esos UUIDs. ¿Ya? Todas nuestras entidades van a tener como primary key UUIDs. Ya vamos a utilizar esto. Entonces, como ID va a ser un UUID. Es una clase que ya nos provee Java. Exportamos esta clase y vamos definiendo nuestros parámetros, ¿no? Vamos a tener un nombre de producto. Vamos a tener una descripción. Tenemos la URL de la imagen. Vamos a crear esto. Vamos a crear esto como un string. Tenemos precio. Ya, el precio lo vamos a mandar como double.
El stock va a ser un entero. Y tenemos un estado, ¿no? Entonces, el estado va a ser un booleano. Acá definimos esta variable. El estado va a ser un booleano. Ya después tenemos una relación con la tabla de categorías. De acuerdo a esta relación, un producto pertenece a una categoría y una categoría puede tener varios productos, ¿no? Para hacer esta relación, acá tenemos una relación one-to-many o many-to-one. Para definir esta relación luego lo vamos a definir la relación. Ya primero definiremos nuestra entidad y luego definimos la relación con la tabla categorías. Pues toda entidad lo que necesitaba era de la anotación @entity. @table para el nombre. Y el nombre la vamos a definir en plural, habíamos quedado. Entonces este va a ser de la tabla de productos. Ya, le pasamos dentro de su atributo name, ¿no? Seguidamente teníamos que definir que este iba a ser el primary key de nuestra entidad. Le damos ID. Le vamos a decir que genere el UUID automáticamente. ¿Ya? Y después teníamos definiciones para definir la cantidad, la longitud de cada propiedad, si puede ser nulo o no, si puede ser único, si va a ser único esa propiedad, a través de la anotación @column, ¿no? Tenemos esta anotación @column que nos permite definir estas propiedades adicionales, ¿ya? Entonces, en cuanto al nombre de producto, podemos darle una longitud de 50. Vamos a decir que no puede ser nulo o label false. Estas dos propiedades las vamos a definir, ¿no? Y así se puede ir definiendo estas reglas para cada uno de nuestros campos, ¿ya? De acuerdo a los requerimientos que se tengan. Ahora, ya tenemos definido nuestra entidad. Vamos a hacer la relación que nos pedía, ¿no? Vamos a relacionarlo con la tabla categoría. Sabemos que un producto tiene una categoría, por tanto, para definir la relación directamente creamos una propiedad dentro del producto. Vamos a decir, este producto tiene una categoría, ¿ya? Y por ahí lo vamos a definir, ¿ya? Para hacer una relación con la tabla, bueno, con la entidad de categoría, tenemos que hacer uso de la anotación, ¿no? Tenemos acá, comenzamos de acá, varios productos pertenecen a una categoría. Por tanto, la relación es many to one, ¿no? Pues acá vamos a hacer vamos a hacer uso de esa anotación. La anotación many to one. Entonces, con eso establecemos la relación, ¿no? Lo que se va a crear dentro de las tablas de la base de datos va a ser el ID de la categoría, ¿no? Va a crear todas estas columnas y nos va a crear una columna adicional donde va a almacenar el ID de la categoría. Ahora, podemos tener el control para esa columna. La anotación es @join column, ¿ya? Y a través de esta anotación podemos definirle con qué nombre se va a guardar esa columna, ¿no? Le vamos a poner categoría ID. ¿Ya? Bajo este nombre se va a almacenar. Dentro de la propiedad name, ¿no?
Ese va a ser el nombre para nuestra columna que va a almacenar el ID de la categoría. Ya, entonces con esto se establece la relación entre las dos tablas. Vamos a crear nuestro... Verificaremos si se crea la relación, ¿no? Y luego vamos a hacer la creación de repositorios, servicios y todo lo demás, ¿no? Vamos a verificar si se crea la relación con categorías. Ya, seguramente nos va a fallar, no hemos arrancado nuestra base de datos, nos lo vamos a arrancar. Y ahora, si levantamos la base de datos, nuestro cliente Apache, vamos a verificar, ¿no? Si se produce la relación. Ya, volvemos a arrancar el proyecto. Esto también lo podemos verificar dentro de nuestros logs. Nos tendría que crear una llave foránea dentro de nuestra tabla nuestra tabla de productos, ¿no? Eso también lo vamos a verificar. Ya, entonces tenemos ya las dos tablas creadas. Si nos vamos dentro de productos, deberíamos tener una relación con la tabla con la tabla de categorías, ¿no? También podemos verificar acá dentro del diseñador. Vamos a verificar desde acá. ¿Ya? Y por acá tenemos la relación, ¿no? Hay una relación entre la tabla productos y la tabla categorías. Ya, entonces sí se establece la relación. Ahora sí vamos a crear nuestros repositorios, ¿no? Para nuestro primer requerimiento.
Vamos a la carpeta de repositorios, vamos a crear una nueva interfaz. Hola, hola. Sí, adelante. Pues no, Singe, una consulta. Cuando creo el campo imagen URL, no utilizó el guión bajo, pero en el SQL, según lo que veo, le creo con este campo, pero con el guión bajo. ¿A qué se debe eso? ¿No respeta, digamos, el nombre con el cual se está creando? Ya, es la configuración por defecto que tiene JPA. ¿Cómo manejamos nuestras entidades? Utilizamos esta forma de nombrar a nuestras propiedades, ¿no? Sí. Ahora, por defecto, cuando crea las tablas en la base de datos, en vez de poner mayúsculas, va a poner una barra baja y esto lo va a convertir en minúsculas. Esa es la configuración por defecto. Ahora, si queremos tener más control sobre qué nombre debe tener ese campo, esto también se puede hacer a través de la anotación, ¿no? Le damos a la anotación arroba column y le digo acá le forzo, ¿no? El nombre para este campo tiene que ser, no sé, IMG URL, ¿no? Incluso puede ser otro nombre, ¿no? Esto para tener más control, cómo se llama, cómo se va a llamar el campo, ¿ya? Pero por defecto, sí o sí, la mayúscula lo convierte en minúscula y lo va a agregar un guión bajo. Gracias. Ya, entonces continuamos creando la capa de repositorio. Vamos a crear una nueva clase, una nueva interfaz, ¿no? Estamos creando una interfaz para productos. Este va a ser el product repositorio. Y vamos a extender a JPA repository, ¿ya? También se puede extender a CRUD, que es una implementación de JPA repository. Es el CRUD repository. Ya se tiene estas dos opciones, JPA repository o CRUD repository. ¿Cuál es la diferencia? Si extendemos a CRUD repository, nos va a traer algunos métodos para hacer CRUD, como guardar, eliminar, obtener por ID, obtener todos. Nos va a proveer algunos métodos básicos para hacer un CRUD, pero no nos da la opción de trabajar con paginación. Ya, entonces, es por eso que si queremos tener la opción de trabajar con paginación, entonces JPA Repository ya nos provee de estas funcionalidades más. Por lo tanto, vamos a utilizar la extensión de JPA Repository. Esto nos pide dos variables. Primero, la entidad que va a manejar. Va a manejar la entidad de productos. Después el tipo de ID, ¿no? En este caso estamos manejando UUIDs. Ahí le mandamos ese tipo, ¿no? Con esto queda definido nuestro repositorio. La anotación es anotación @repository. ¿Ya? Y ya podemos trabajar en nuestro servicio, ¿no? Vamos a crear una nueva interfaz para el servicio de productos. Vamos a New, Java Class Interface. Acá le decimos, ¿no? Product, este va a ser el servicio de productos, Product Service. ¿Ya? Y por el momento vamos a implementar este primer endpoint, ¿no? Que es para la creación de productos. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para crear un producto? ¿Ya? Lo vamos a llamar al método save, ¿no? Este método save lo que va a recibir va a ser un producto. Lo que va a recibir es un producto.
recibe un producto y va a devolver el mismo producto, ya como respuesta. Recibe un producto, devuelve el producto que se ha creado como respuesta. Se puede trabajar de esta forma. Estamos utilizando las entidades para definir este método, ¿no? Estamos usando la definición de nuestra entidad y estamos utilizando entidades tanto para la entrada de datos como para la respuesta, ¿ya? Sin embargo, para tener más control respecto a la entrada de datos, siempre es bueno trabajar con, con, con nuevas definiciones, con una nueva estructura de datos, ¿no? A esta nueva estructura de datos se les conoce como DTOs, y los DTOs simplemente son una estructura de datos, la cual se va a utilizar para la transferencia de información, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en función de DTOs, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si trabajamos con la definición de las entidades, ¿no? Si regresamos a nuestro producto, vean que nuestro producto tiene todas estas propiedades. Está definido un ID, pero al momento de la creación no es necesario enviarle el ID, ¿no? Porque este ID se genera automáticamente, ¿ya? Por tanto, no es una propiedad que se necesite. Pasa lo mismo con categoría, ¿ya? Para la creación no necesitamos enviarle un objeto categoría, ¿no? Se podría enviar el ID de la categoría, ¿ya? Pero es una estructura totalmente diferente. Entonces, para tener más control respecto a la estructura que se va a manejar, es por eso que se utilizan DTOs. Vamos a hacer la creación de un DTO. Profesor, una consulta, por favor. Sí, adelante. En Product Repository, en lo que es los parámetros que le pasamos, el UUID me sale marcado con rojo. No sé si había que importar algo. Ahí me puede, por favor. Ya debe ser por la importación, ¿no? Te debe marcar con rojo. Sí. Vos das una letra y vuelves a escribir la D y te va a salir la opción de ayuda y lo importas desde ahí. ¿Es útil? Java Util UUID, ¿no? Muchas gracias. Ya, entonces, estamos en la tarea de crear nuestro DTO. Vamos a crear este DTO, le vamos a llamar Product DTO. Ya. Que va a ser parecido a nuestra entidad, ¿no? Va a tener algo parecido. Las propiedades van a ser casi similares. Vamos a irnos a Product DTO, nos vamos a copiar todas estas propiedades. ¿Sí? Y vamos definiendo, ¿no? De qué datos queremos recibir. El ID no necesitamos, vamos a borrar. Todas estas definiciones de anotaciones son propias para definir nuestras entidades, por tanto no son necesarias acá. ¿Ya? Como ya no estamos trabajando con entidades, estas ahora sí se pueden manejar como de tipo primitivo. Por ejemplo, acá puede ser un double, acá puede ser un integer, ¿ya? Y acá puede ser un boolean. Y todo lo demás mantenemos, ¿no? Entonces, al momento de la creación, ¿qué datos vamos a recibir? Vamos a recibir el nombre del producto, descripción, que nos envíen cuál va a ser la URL del producto, una imagen de URL, ¿no? Cuál es el precio del producto, cuál es su stock, si es un producto que ya va a estar activo o no. Y después, no necesitamos enviarle toda la categoría como tal, ¿no? Sino simplemente necesitamos saber cuál es el ID de esa categoría y a partir de ese ID podemos nosotros identificar a qué categoría pertenece. Entonces, en vez de categoría, nosotros nos vamos a crear un nuevo campo. Y nuestro ID es de tipo UUID, ¿no? De esa forma lo vamos a definir. Esta es
el ID categoría, category ID, lo llamaremos category ID. Entonces estamos definiendo una nueva estructura de datos. Ahora para crear nuestros objetos vamos a necesitar de los métodos getter y setters, todo lo demás, ¿no? Igual acá nos vamos a ayudar con Lombok. Primero necesitamos un constructor sin argumentos, no al constructor. Después necesitamos el getter, métodos getters para obtener la información, métodos setters. Ya son algunos de los métodos que nos van a servir. Creo que con esto queda definido nuestro DTO. Entonces esta es la data que le tenemos que enviar. Vamos a modificar nuestro servicio de productos. ¿Dónde estaba? Product Service. Ya, por tanto, no vas a recibir un producto que es la entidad como tal, sino lo que vas a recibir es un Product DTO. Ya, acá vas a recibir un Product DTO. ¿Qué es lo que va a devolver? Recibe un Product DTO. Ya al almacenar en la base de datos, esta ya va a crear el ID de nuestro producto y va a estar un poco más seteado. ¿Ya? Lo que vamos a devolver va a ser la entidad como tal. ¿Ya? Vamos a ver toda la información. Entonces, bajo esta definición de firma de método, vamos a crear nuestra implementación. Vamos a la carpeta de servicios. Que va a ser el Product Service. Lo anotamos con IMPL, que es la implementación, ¿no? Que estamos implementando una interfaz. Acá le decimos que vamos a implementar la interfaz de Product Service, ¿ya? Y ya nos marca, ¿no? ¿Qué métodos tenemos que definir? Por el momento es solo uno, implementamos ese método, método de guardar productos. ¿Ya? Y antes que nos olvidamos, ¿no? Siempre tenemos que hacer uso de la anotación @service para que cree el bin. Ya, y también para la inyección de dependencias necesitamos un constructor con todos los argumentos. Ponemos acá, ¿no? Esto nos ayudábamos de Lombok que cree un constructor con todos los argumentos. Entonces, ahora sí podemos trabajar. Vamos a inyectar nuestro repositorio. Product repository. Y esta ya tiene un método para el guardado de productos, ¿no? Product repository.save. Sin embargo, este método recibe como parámetro nuestra entidad, ¿no? La entidad de producto. ¿Ya? Tenemos que mandarle un product entity. Pero lo que recibimos acá es un product DTO. Entonces, en este punto se hace el mapeo de un product DTO, lo tenemos que convertir a un product entity para mandárselo a nuestro repositorio. Pues por acá lo vamos a hacer el mapeo. Ya. Entonces creamos vamos a crear una entidad producto, ¿no? Vamos a crear un product entity. Vamos a crear una entidad, este es un product. New product, ¿no? Esta sería nuestra entidad. Lo vamos a poner acá como DTO nomás. Ya estamos recibiendo un product DTO, entonces por tanto estamos recibiendo un DTO para que no haya choque entre nombres. Por acá tenemos nuestra entidad. Entonces hemos creado una nueva entidad, vamos a hacer el mapeo de datos. El product entity le vamos a setear lo que nos está llegando. Punto. El método set. Regresaremos. Ya.
Acá todavía nos falta trabajar, ¿no? Esta entidad tiene que tener métodos setters y getters y equals and hash code, constructor con argumentos y varias cosas. Ya habíamos visto la primera sesión, ¿no? Y todo eso nos ayudábamos con la anotación para no estar escribiendo uno por uno. Ya teníamos una anotación que era la anotación @data, que nos traía todo en uno, ¿no? Ahora sí, ya debemos tener por acá product.set. El ID no es necesario, vamos a setear el nombre. ¿De dónde vamos a obtener? De nuestro DTO, ¿no? El DTO ya nos provee el nombre y así para cada una de las propiedades, ¿no? Vamos mapeando estas propiedades, .set description, extraemos el DTO, set price, ya cuando manejamos con Lombo, que es diferente cuando trabaja con valores booleanos, lo crea como isActive, ¿ya? Vamos a utilizar su método isActive, que es el get para valores booleanos. Y entonces con esto estamos haciendo el mapeo de datos. Creo que son todos 5 propiedades, ¿sabes? Revisaremos en el DTO. Tenemos 7 propiedades, ¿ya? Nos falta la URL de la imagen. Y ahí le vamos a asignar a una categoría de este producto. Al momento de la creación, directamente vamos a asignar una categoría a este producto. Para esto ya sabemos a qué categoría le estamos, desde acá le estamos mandando el ID de la categoría. Vamos a hacer una búsqueda antes acá, si esa categoría verdaderamente existe. Ya, para esto si nos vamos al servicio de categorías, ya tenemos un método, ¿no? Ya habíamos trabajado en este método que nos obtiene la categoría a partir de un ID. Ya, vamos a hacer uso de este método. Por tanto, vamos a inyectar acá nuestro servicio de categoría, rebate, category service. Estamos inyectando este servicio. Tanto a categoría service le vamos a decir que nos traiga esa categoría por su ID. Dentro del DTO ya le estamos enviando esto. Vamos a capturar ahí, get category ID. Ya, esto hay que cambiar, ¿no? Habíamos dicho que vamos a trabajar todo con UUID, haremos esa modificación. Vamos a ir a la entidad de categoría. En vez de long, vamos a utilizar UUIDs. Todo correcto. Luego, en nuestros repositorios nos debe estar dando error. ¿Dónde está? Categories repository. Lo que va a recibir acá va a ser un UUID. Luego nuestros servicios también lo vamos a arreglar, ¿ya? Acá nos recibe un long, nos recibe un UUID. Va a recibir un UUID. Vamos al controlador de categorías. Lo mismo, ¿no? Hacemos estas modificaciones. Acá va a ser un UUID. Yo creo que con esto ya estaría. Ahora sí, dentro del Product Service Implement, va a buscar la categoría por su ID. Y este método ya devuelve una categoría, ¿no? Lo vamos a capturar por acá.
En caso de no existir la categoría, ya el servicio de categorías hace todo el manejo de excepciones. Si regresamos al servicio de categoría, él ya se encarga de, si es que se produce un error, se lanza una excepción, ¿no? No tenemos que preocuparnos de eso. Entonces, por acá vamos a capturar la categoría. ¿Ya? Entonces, encuentra la categoría a partir de su ID. Si es que todo sale bien, vamos a tener una categoría. En caso contrario, se va a lanzar una excepción. Por el momento no vamos a hacer manejo de excepciones. Al final vamos a hacer, de manera global vamos a manejar las excepciones. Por tanto, lo vamos a dejar para el final. Vamos a considerar que todo, como se dice, el camino feliz, ¿no? Que todo va a ir bien. Entonces ya tenemos la categoría. Pues acá le asignamos a nuestra entidad, ¿no? Le damos una categoría set category y le vamos a asignar nuestra categoría. Entonces, a partir de, como ya tenemos la entidad, mandamos la entidad a guardar. Mandamos a nuestro repositorio para que guarde este nuevo producto. Ya, de acuerdo a la definición del método, este método debe devolver un producto, ¿no? El método save ya devuelve un producto como tal. Entonces, directamente vamos a retornar este producto. Vamos a crear una nueva variable, le damos acá, vamos a retornar este producto. Ya, con esto queda listo nuestro servicio para el guardado de productos. Vamos a exponer este nuevo método a partir de nuestro controlador. Creamos el product controller. Notación res controller para la creación de este objeto. Request mapping para definir una ruta para la entrada a este controlador. Se va a ingresar a partir de la ruta de products. ¿No? Y vamos a agregar para la inyección de dependencias que nos cree un constructor con todos los argumentos. Ahora sí, nuestro método va a ser un método público. Este va a retornar un response entity. De product, ¿no? Response entity de product. Le vamos a dar el nombre de save. Lo que necesita este método es un product DTO. Inyectamos nuestro servicio. Ahí llamamos a su método, ¿no? Product service punto save y le pasamos el DTO que nos está llegando. Acá tenemos un error de importación. Este método devuelve un producto, lo vamos a capturar. Producto guardado. Y vamos a retornar como un response entity, ¿no? Vamos a retornar un response entity. Vamos a retornar un estado. Vamos a retornar un cuerpo en la respuesta. Dentro del cuerpo vamos a retornar nuestro producto. Y cuando se crean nuevos recursos, el estado que se maneja es el estado 201. Entonces vamos a retornar este estado. HTTP status punto con created, esto, ¿no? Create.
el estado 201. Ya, todavía nos falta asignarlo, ¿no? Esto va a ser un método de tipo post, arroba, va a ser un post, sí, un método de tipo post. Y para recuperar la información del cuerpo de la petición, la anotación es arroba response body. Ya, esto nos va a retornar lo que enviemos en el body, ¿no? Desde Postman. No es response body, ¿no? La anotación era body request. A ver, vamos a probar. La anotación era body request. Request body. La anotación es request body. Llega la información y lo mandamos a guardar dentro del servicio. Ahora sí probaremos este nuevo endpoint. Ya tenemos una consulta en el chat es respecto a los DTOs. Cuando habíamos manejado categorías, directamente habíamos trabajado con la entidad, ¿no? Para el manejo de la información. Ya. Mucho depende cómo se quiere generar una respuesta, ¿no? Incluso si directamente trabajamos con las entities, estamos exponiendo cómo es la estructura de nuestra base de datos. ¿Ya? ¿Para qué nos puede servir los DTOs? Incluso podemos crearnos un endpoint para, no sé, para obtener cierta información y ya nosotros definimos la respuesta que vamos a devolver, ¿no? Esta respuesta que se va a devolver incluso puede ser con 3 consultas a la base de datos o podemos hacer 2 consultas a la base de datos y podemos ir combinando la información, ¿no? Y no tenemos que estar al pendiente cómo está la estructura de nuestra base de datos, ¿no? Nosotros podemos ir armando la información y a partir de un solo endpoint incluso podemos estar consultando 2 o 3 veces o diferentes tablas, ¿no? Ya eso ya lo vamos a manejar directamente dentro de la capa de servicios y ahí estaríamos eh, uniendo toda esta información, ¿no? Y toda esa información lo retornamos a partir de un DTO. Eso también nos da una flexibilidad. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con la entidad de usuarios necesitamos definirle un email, un username, un password. Y si trabajamos directamente con la entidad, en las respuestas vamos a estar devolviendo nuestro password, ¿no? Y ahí también tener un DTO nos da esa flexibilidad de qué información se quiere retornar y qué información no. Ya, vamos a abrir Postman. Profesor, un favor, en Product Service, en la implementación, no me reconoce dos métodos. El setName, esos métodos de seteo. No sé, algo no importé. Solo 2 métodos de seteo, los demás te se conocen Eh, normal.
No, realmente ahí me quedé. Solo de este link. Debe ser por la anotación, no, no está definido estos métodos. Te vas a tu entidad de producto. Te debe faltar esta anotación de @data. Sí la tengo, qué raro. Sí la tengo, esa arroba data sí la tengo. Y ahí no. Product. Ese producto es con minúscula, ¿no? Ah, new product. Product. Sí está bien ahí. Oh, qué raro. Ah. Ya vamos a, vamos a probar este nuevo endpoint. La ruta para la petición es de localhost. ¿Y qué ruta estaba poniendo esto? En el 8085, ¿no? Como puerto, vamos a hacer la petición a... Ya por acá crearemos un nuevo request. Ya, y vamos a hacer una petición de tipo post. La ruta es de productos. Ya, y le tenemos que enviar un cuerpo, ¿no? Nos vamos a body, vamos a escribir una información de tipo JSON. Ya, y empezamos, ¿no? El primer parámetro que necesitamos es el nombre. Necesitamos una descripción. Necesitamos un image URL. Damos un precio. Y después un stock. Creo que teníamos una propiedad de active. Ya definiremos que va a ser un producto X. Ya, y lo que necesitamos también enviarle era una... Bueno, nos debe estar saliendo error. Creo que hemos cambiado el ID de nuestra categoría. Al parecer ha cargado con éxito. Ahí revisaremos. Revisaremos nuestra tabla de categorías. Ya no tenemos error, ¿no? Pues vean, ese es el UUID que se ha generado. Tenemos el nombre de la categoría y tenemos la descripción de nuestros productos. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de un UUID? Es un código alfanumérico. Vamos a poner acá, hay una página que nos permite generar UUIDs. ¿Ya? ¿Ya? Este es la estructura de UUID.
Esta estructura se puede generar usando diferentes estrategias, es decir, podemos utilizar estrategias basadas en tiempo. Hay otra estrategia que es la estrategia de generación random. Ya, hay dos estrategias más que no se me vienen a la mente, pero las más utilizadas son la random y la de basada en tiempo. ¿Ya? Entonces, vean que es diferente, ¿no? Acá tenemos números, letras separados por guiones, pero dentro de la base de datos tenemos otra forma de UUID, ¿no? Anteriormente se tenía una notación para que el UUID sea más, tenga la misma estructura de UUID, ¿no? Dentro de la base de datos, ¿ya? Pero en la última versión, cuando se ha cambiado a utilizar el paquete de Jakarta, ya no tenía soporte para esa función. Ya tenemos una pequeña anotación para hacer esa corrección. No sé si ustedes conocen otra anotación, sería bueno, he buscado bastante, pero lo habíamos solucionado con una pequeña anotación. Lo vamos a encontrar por acá. Ya vamos a trabajar con esta anotación y van a ver que a partir de esto vamos a tener un UUID más leíble. Entonces nos vamos a la parte de entities, a todos nuestros UUIDs la vamos a poner con esta anotación. Importamos esta anotación. ¿No? Y lo mismo para la entidad de productos. Ahora sí, volveremos a arrancar y vamos a verificar eso. Ya, entonces vean que tenemos la estructura de nuestro UUID, ¿no? De esta forma vamos a trabajar. Entonces, cuando estamos mandando a postear un producto, le estábamos enviando el ID de la categoría a la que pertenece, ¿no? Vamos a sacar esto desde nuestra base de datos. Ya nos vamos a la parte de edit para copiar este ID. Vamos a decir que pertenece a la categoría de travel. Ya, ahora sí probaremos. Le mandamos la petición. Ya. Vean que acá se ha creado el producto con éxito, ¿no? Acá están las propiedades que le habíamos enviado. El producto ya tiene un ID que se genera automáticamente y también se conoce que este producto pertenece a la categoría de travel.
Vean que si le mandamos un ID que no existe en la base de datos, nos va a lanzar la excepción. Le vamos a mandar cualquier ID. Y por acá nos tiene que retornar un error de tipo 500. No ha ocurrido un error en el servidor. ¿Ya? Internal server error, dice, ¿no? Si vamos a los logs de nuestra aplicación, por acá debería estar, se debería lanzar esa excepción. Por acá tenemos, ¿no? Se ha lanzado una excepción y el mensaje que habíamos definido por defecto era recurso no encontrado, ¿no? Y acá nos indica esto. Por el momento lo vamos a dejar así, más adelante vamos a hacer manejo de excepciones. Seguiremos implementando, ¿no? ¿Cuál era nuestra segunda tarea? Ya tenemos que obtener un producto a partir de su ID. Ya, para eso todo, la entidad, el repositorio, todo eso ya está definido. Vamos a irnos a nuestra capa de servicio, Product Service, y ahí vamos a definir un nuevo método, ¿no? Lo que va a devolver este método va a ser un producto, que va a ser getById. Y por acá le enviamos el ID del producto. Vámonos a la implementación del servicio. Para esto llamamos a nuestro repositorio, productRepository.findById. Vamos por acá, obtener por su ID. Y le enviamos el ID del producto. Ya como siempre, ¿no? Cuando hay la posibilidad de que las respuestas sean nula, siempre por defecto JPA nos va a devolver un objeto de tipo opcional, ¿no? Y ya podemos hacer uso de sus métodos para decir qué vamos a hacer en caso de que el producto no exista, ¿no? Para nuestro caso vamos a lanzar una excepción, entonces hacemos uso del método orelString y vamos a lanzar nuestra excepción. Creo que ya se tiene una excepción por defecto de not found. Vamos a utilizar esa excepción, ¿ya? En vez de time exception, vamos a utilizar otra excepción que es entity not found. Creo que ya nos proporciona el paquete de persistencia. Vamos a buscar acá entity. Ya, acá está, ¿no? De Jakarta.persistent tenemos esta excepción, entity not found exception. Creo que es un poco más descriptivo, que no se ha encontrado una entidad, un recurso. Pues acá vamos a ser más específicos en el mensaje. Acá le vamos a mandar producto no encontrado. Entonces, este método ya devuelve un producto. Vamos a retornar directamente. Con esto quedaría implementado nuestro servicio, ¿no? De obtener por ID. Lo mismo hacemos con categoría, corregiremos eso. Tenemos en category service. Acá va a ser categoría no encontrada. Y vamos a usar la excepción de entity not found exception. Ahora sí nos vamos a nuestro controlador. Y por acá definimos este nuevo método. Public, este va a devolver un response entity. Producto
es obtener por ID. El servicio ya está inyectado, ¿no? Vamos a hacer uso del servicio, llamamos a nuestro servicio y usamos el método getValue. Este método necesitas recibir un ID. Tanto por acá le mandamos nuestro ID. Capturamos la respuesta. Producto encontrado. Y vamos a retornar nuestro response entity, ¿no? Vamos a retornar un response entity. Tenemos un estado, status. Y después tenemos un body. Se puede trabajar de esa forma. Y también el response entity ya te provee de otros métodos que directamente están relacionados con el estado. Vean acá el método .ok directamente está relacionado con el estado 200. Acá tenemos el método accepted. Diré el método accepted que va a retornar un estado también, ¿no? El batch request que también retorna el estado de batch request y así se puede trabajar también directamente con esos métodos. Vamos a seguir con lo que íbamos a trabajando. Status, acá va a ser http status punto estado 200. Y dentro del body le vamos a enviar el producto encontrado. Este método se va a exponer a través del método get. Y necesitamos ruta adicional, ¿no? Si vamos a Postman, vamos a hacer la petición. Vamos a crearnos una nueva petición. ¿Sí? Que va a apuntar también a la ruta de productos, ¿no? Va a apuntar a la ruta de productos. Te va a ser un método de tipo get. Y después por acá le tenemos que enviar el ID del producto, ¿no? Que habíamos definido como de tipo UUID. ¿Ya? De esta forma se va a crear el path para nuestra petición. Por tanto, existe una ruta adicional. Ya vamos a agregar esto a través de, entre comillas, agregamos esta ruta adicional. Y definimos una variable entre llaves, ¿no? La variable va a ser ID. Recuperamos el valor del UUID y para ingresarlo desde esta parte hacemos uso de la anotación @path variable. ¿Ya? Y con esto vamos a recuperar el valor desde nuestra ruta. Para probar este endpoint necesitamos tener productos dentro de la base de datos, ¿no? Vamos a crearnos un producto desde código. Nos vamos al... Acá teníamos, ¿no? Nuestro command line runner. Y por acá lo vamos a ingresar. Para esto necesitamos al repositorio de productos. Por acá lo vamos a inyectar. Esa es la ventaja cuando utilizamos beans, ¿no? Spring ya se encarga de crear estos objetos y nosotros podemos utilizar o podemos inyectar estos objetos en cualquier parte de nuestra aplicación. ¿Ya? Ya tenemos un repositorio de productos y lo vamos a inyectar por acá. Llamamos al product repository. Y ahí por acá nos vamos a crear algunos productos para testear nuestro endpoint, ¿no? Tenemos un nombre de producto.
Ya creo que son todos los datos, 3, 6, y también le asignaremos una categoría. Product.setCategory, pero acá le vamos a enviar alguna de las categorías. La categoría de deportes. Y ahí después mandamos a guardar. Llamamos al Product Repository y guardamos este nuevo producto. Ahora sí, volvemos a correr. Y por acá tenemos un producto por defecto. Vamos a, acá tenemos la categoría ID. Este es el ID de nuestro producto, ¿no? Vamos a copiarnos el ID de nuestro producto y vamos a mandar la petición. ¿Ya? Enviamos la petición y nos tiene que retornar nuestro producto. ¿Ya? Todo perfecto, ¿no? Está retornando el producto. También nos muestra a qué categoría pertenece. Ahora sí, seguimos implementando. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a introducir esto, ¿no? Se puede hacer peticiones. JPA ya nos provee de algunos métodos por defecto, pero no son todos, ¿no? Si ya tenemos si queremos hacer una consulta más custom, ya nosotros tenemos que definir esa consulta. Y esa consulta se puede hacer a través de estos 3 métodos. ¿Cuál es la más flexible? Siempre va a ser la query native. ¿Ya? Query methods, cuando se tratan de consultas a una sola tabla, van a ser útiles porque a través del nombre del método podemos hacer consultas a la base de datos. ¿Ya? JPQL va a ser parecido a las query nativas. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de obtener un rol a partir de su nombre. ¿Ya? Para esto crearemos nuestra entidad, ¿no? Todavía no tenemos definido la entidad de rol. Vamos a crear esta entidad. Nos vamos a la carpeta de entidades. ¿Ya? Y vamos a crear esta nueva entidad, la entidad rol. ¿Qué propiedades debe tener nuestro rol? Solo va a tener un nombre y una descripción, ¿no? Definiremos estas propiedades. Va a tener un ID. Va a tener un nombre. Va a tener una descripción. Y las anotaciones que corresponden. Esta es una entity. Métodos getter y setter, constructores. Notación table para darle un nombre a la tabla. Nos vamos a copiar de la otra entidad las anotaciones de ID.
Ya, y podemos ir definiendo, como siempre, las anotaciones para ser más específicos. Vamos a hacer eso, ¿no? Porque dentro de la base de datos, el rol que se cree tiene que ser único, ¿no? No podemos tener roles con el mismo nombre. Vamos a definir eso acá. Vamos a hacer la anotación @column, tal como nos indica acá, ¿no? En la definición de esta tabla. Tiene que ser de una longitud de 25 y no tiene que ser nulo. Ya, vamos a definir eso. Nos dice que la longitud debe ser de 25, que lo podríamos dar más, ¿no? Creo que es muy corto esa longitud. Y nos dice que no tiene que ser nulo, le damos en nullable o false. Y además sabemos que el nombre del rol en la base de datos tiene que ser único, por tanto tenemos esta propiedad de que es unique true. Entonces, de esta forma tenemos más control de los campos. Para la descripción lo vamos a dejar por defecto. Ya nos dice que tiene que tener una longitud de 125, lo vamos a dejar por defecto. Ya, con esto quedaría definido nuestra entidad. Ahora sí crearemos nuestro repositorio. En la capa de repositorio vamos a crear una nueva interfaz. Esta se va a llamar role repository. Y hacemos la extensión de JPA repository. Que maneja la entidad de role. Ya, y el tipo de la llave primaria. Ya, entonces como tal, JPA no nos provee de métodos para encontrar rol a partir de su nombre, ¿no? Por tanto, vamos a crear nuestra propia consulta para este cometido. Metemos la anotación @repository. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Crearemos nuestro propio método de consulta. Vamos a hacerlo primero con una query nativa. ¿Ya? Para esto definimos nuestro método. ¿Qué va a hacer este método? Lo que nos va a devolver va a ser un rol a partir de su nombre. Entonces, lo que va a devolver este método va a ser un rol a partir de su nombre. Lo vamos a nombrar de esta forma. Find role of name, ¿no? ¿Qué necesitas recibir este método? Necesitas recibir el nombre del rol. Esa sería la definición de nuestro método, ¿no? Le mandamos el nombre y nos retorna un rol. ¿No? Entonces, vamos a hacer uso de esta anotación para definir nuestra query. La anotación es @query. Y entre comillas le escribimos nuestra consulta SQL, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar todo desde la tabla de roles, ¿ya? Donde el nombre va a ser igual al nombre que le estamos ingresando, ¿no? Por acá le vamos a enviar un nombre. Ahora, ¿de cómo vamos a capturar esta variable? Anotamos signo de pregunta y la posición de nuestra variable. En este caso solo tenemos 1, la posición 1, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Acá podemos tener más variables, por ejemplo, string description, por ejemplo, es la otra variable que tenemos, ¿no? Entonces, esta es la propiedad en la posición 1, esta es la propiedad en la posición 2. Acá podemos seguir concatenando, ¿no? And, y le podemos mandar otra verificación, ¿no? Y mandaríamos ahí que tome la variable de la posición 2. Ya de esa forma, en este caso, solo tenemos una posición, entonces, que capture el valor desde la posición número 1. Entonces, con esto estamos definiendo una query nativa. ¿Ya? Esto tiene que ir dentro de la propiedad value. Vamos a
si ingresamos dentro de query, apretamos control y query, ahí podemos ver qué valores permite, ¿no? Entonces, tenemos que enviarle nuestra sentencia SQL dentro del atributo value. Eso lo vamos a hacer por acá. Lo vamos a enviar dentro de value. Y además le tenemos que indicar que esta es una query nativa a través de la propiedad native query. Por default está en false, ¿no? Lo vamos a enviar que sí, lo interprete como una query nativa. Entonces native query true, ¿no? De esa forma estamos definiendo nuestra propia consulta. Ya esa es la primera forma para realizar consultas a partir de una query nativa. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez usando JPQL. ¿Ya? Lo mismo, este va a retornar un rol. Vamos a poner find sol. Fan by name, nomás directamente lo vamos a poner. Fan by name. Va a suceder lo mismo, ¿no? Acá le tenemos que enviar un nombre. Y vamos a escribir nuestra sentencia JPQL. Hacemos uso de la misma anotación. @query. Y como les decía, ¿no? Acá en la consulta estamos haciendo referencia a las tablas. Pero dentro de JPQL se hace referencia a los objetos. Entonces va a ser similar. Simplemente en vez de referenciar a la tabla roles, vamos a referenciar al objeto rol, ¿no? Acá le cambiamos. Vamos a referenciar al objeto rol. Le vamos a dar un alias. Que ese lo vamos a llamar, ¿no? Damos un alias. Entonces que nos traiga, en vez de asterisco, vamos a poner nuestro alias. Y acá, dentro del objeto rol, que vaya a su propiedad de nombre, ¿no? Ingresamos al objeto rol, tiene una propiedad de name y prácticamente es la misma, ¿no? Con la diferencia de que acá se está manejando objetos. Y esta propiedad ya no es necesaria, ¿no? O lo podemos poner false, ¿no? Pero ya sabemos que ese es el valor por defecto. Lo vamos a borrar más. Entonces, esta es una query nativa y acá estamos haciendo una consulta a través de JPQL. La definición de JPQL es Java, JPQL, Java Persistent Query Language. Ya es la definición de JPQL. Y la tercera forma es a partir de query methods, ¿ya? Es decir, vamos a escribir la consulta a la base de datos a partir usando el nombre vamos a escribir la consulta dentro del nombre de nuestro método. Esto sería así, ¿no? Acá vamos a retornar un rol. Y para esto se tienen reglas en cómo se deben definir estos query methods. ¿Ya? Una de esas reglas es el find by. Acá lo vamos a hacer diferente. Find row by name. Get. Vamos a get row by name. ¿Ya? Ahora, un query methods necesita que el método se llame de esta forma, find by, ¿ya? Con este nombre de método estamos haciendo toda esta consulta. Ya estamos haciendo un select todos desde la tabla role, y solo tenemos que ir añadiendo ahí el nombre de la propiedad que tiene esta entidad, ¿no? Puede ser find by name, find by description. Entonces solo es ir agregando estas reglas, en este caso find by name, y ya se va a interpretar
si cumplimos con las reglas para definir el nombre de los métodos, ya se interpreta esto como una consulta a la base de datos, ¿ya? Pues simplemente es seguir las reglas de query methods, find by name en este caso, y acá le enviamos directamente el nombre con la cual tiene que buscar. Y no necesitamos hacer más, ¿no? La consulta se está enviando dentro de la definición del nombre del método. Entonces tienen estas tres alternativas para hacer consultas personalizadas. Como les decía, los query methods, imagínense que si hay otras reglas, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer mayor que, ahí tienen que, en caso de que estuviéramos trabajando con valores numéricos, mayor que es greater than, ¿ya? Entonces, estamos definiendo eso dentro del nombre de nuestro método, ¿no? Hay otro que es el between, ¿ya? Se tienen diferentes reglas. Les voy a pasar la dirección donde pueden encontrar estas definiciones para hacer consultas a través del nombre del método. Sin embargo, vean que si se utilizan puro query methods, el nombre del método va a crecer alto, ¿no? Bajo esas reglas podemos ir acá concatenando consultas y el nombre de nuestro método va a crecer, ¿ya? Por tanto, por eso les decía, para consultas simples, para consultas a una tabla, ahí sí nos puede ayudar esto para hacer una consulta más rápida, ¿no? De utilizar query methods. Ya cuando las consultas son complejas, incluso con joins a otras tablas, ya podemos trabajar con una query nativa directamente acá. O en su defecto también pueden trabajar con JPQL, ¿no? Cualquiera de las dos alternativas cuando las consultas ya son más complejas. Entonces, de todas estas alternativas, ya las tres hacen lo mismo, ¿no? Vamos a comentar estas dos primeras y vamos a quedarnos con el query method, ¿ya? Vamos a hacer una consulta a través del query method. Podemos ir también probando, ¿no? Estos métodos, pero al final nos va a dar la misma respuesta. Algo también que estamos olvidando, vean que estos métodos, al hacer la consulta a partir de un atributo, existe la posibilidad de que el rol no se encuentre en la base de datos, ¿no? Por tanto, cuando sucede eso, cuando hay la posibilidad de que las respuestas sean nulas, lo que tenemos que devolver son objetos de tipo opcional, ¿ya? Eso es lo que vamos a modificar acá. No vamos a devolver el rol, sino que vamos a devolver objetos de tipo opcional y se definen de esta forma, ¿no? Opcional, y entre diamantes le definen el recurso que está devolviendo. Y así para todos los casos. Este lo que va a retornar es un optional. Y lo mismo para acá, ¿no? Esto nos va a retornar un optional. Entonces, con esto tenemos este nuevo método para encontrar rol a partir del nombre. Ahora sí nos vamos a ir a la capa de servicios. Ya, tampoco tenemos esta implementación. Vamos a crear una nueva interfaz. Creamos una nueva interfaz. Este va a ser el role service. El primer método, este tiene que devolver un role. Voy a llamar get by name. Le tenemos que enviar el nombre. Creamos la implementación para nuestra interfaz. Role service implement. Implementamos nuestra interfaz. Implement role service.
Ya, definimos nuestras anotaciones. Necesitamos la anotación arroba service y la anotación para la inyección de dependencias arroba Olar construct. Ya, con esto estamos listos para inyectar la dependencia. Acá llamamos a nuestro role repository. ¿Ya? Y al método nuevo que hemos definido, ¿no? Role repository punto, por acá debe estar, ¿no? Este es el nuevo método que nosotros hemos creado, find by name, a través de un query method. Seleccionamos el método, le mandamos el nombre del método, el nombre de nuestro rol. Y como este retorna un opcional, nuevamente vamos a lanzar una excepción en caso de que no encuentren el rol con ese nombre. Y teníamos esta excepción, ¿no? Entity not found exception. Van a responder con un mensaje, rol no encontrado. Ya, con esto queda definido ya nuestro servicio. De igual forma, ¿no? Vamos a exponer este método desde nuestro controlador. Nos creamos la clase role controller. ¿Ya? Y las anotaciones que corresponden, ¿no? Acá necesitamos, esta es una clase de tipo RESTcontroller y se va a acceder a los recursos a través de la ruta roles, ¿no? Siempre en plural, a través de la ruta principal roles. Y por acá definimos nuestro, antes añadiremos para la inyección de dependencias, arroba Polars constructor. ¿Ya? Y ahora sí podemos inyectar, ¿no? Le damos en private, vamos a inyectar nuestro servicio. ¿Ya? Y generamos el método tipo público. Esto va a retornar con un response entity y dentro del cuerpo le vamos a retornar un rol. Hacemos get by name. ¿Ya? Y como parámetro le tenemos que enviar un string que va a ser el nombre del rol que queremos buscar. ¿Ya? Por acá llamamos a nuestro servicio roleservice.getMyName y le enviamos el nombre. ¿Ya? Este método se va a exponer a través de la anotación. Estamos obteniendo un recurso, ¿no? Por tanto, es un método de tipo get mapping. Y revisamos, ¿no? La definición de la ruta que tenemos acá. Vean acá, nos dice que se tiene que acceder a la ruta principal de roles. Luego nos vamos a crear una ruta adicional de nombre y después vamos a tener una ruta adicional donde se va a mandar el nombre del rol que queremos encontrar. Entonces, definiremos esa ruta por acá, ¿no? La ruta principal ya se tiene de roles. Acá, después de roles, tenemos que ingresar a nombre. Y después del nombre, recién le vamos a enviar una variable. Las variables siempre entre llaves. La variable se va a llamar lo mismo, ¿ya? Name lo vamos a llamar a esta variable. Y para capturar el valor, la anotación arroba el path variable. ¿Ya? Con esto estaríamos capturando ese valor. Ya nuestro servicio va a retornar un rol como tal, ¿no? Acá vamos a retornar un rol.
rol encontrado. Vamos a retornar con un response entity con un status 200. Bien, y dentro del body vamos a enviar el rol que hemos encontrado. Ya, lo mismo haremos. Para probar este endpoint, necesitamos data dentro de la base de datos. Vamos a crearnos algunos roles. Entonces nos vamos a ir por acá a nuestro command line runner y por acá lo vamos a mandar, ¿eh? Vamos a inyectar nuevamente por acá nuestro repositorio. Esta vez necesitamos el role repository. Role repository. Y por acá nos creamos algunos roles. Ya, un rol de administrador nos vamos a crear. Role. Entonces vamos a guardar estos dos roles. Vamos a nuestro repositorio. Vamos al role repository punto. Tenemos el método de guardado, ¿no? Punto save. Y le mandamos nuestro primer rol. Ya, ahora sí lo vamos a probar. Volvemos a correr la aplicación. Y mientras tanto vamos a crear esta nueva request. La ruta a la que vamos a apuntar es localhost puerto 8085 a la ruta de roles, a la ruta de name, y después de name le mandamos como parámetro el nombre del rol, ¿no? Que nos recupere el rol de administrador. Ya, probamos, ¿no? Enviamos la petición. Ahí nos trae el rol de administrador. Luego también tenemos el rol de usuario. ¿Ya? Y responde, ¿no? Nos está respondiendo. Si le enviamos cualquier nombre, va a lanzarse la excepción. ¿Ya? Error 500. Regresamos a los logs y deberíamos tener este mensaje. ¿Ya? La entidad no, excepción de entity no found, y el mensaje es que el rol no ha sido encontrado. Ya, en cuanto a las relaciones, podemos tener este tipo de relaciones. Hasta el momento hemos utilizado esta relación, ¿no? La relación many to one.
tenemos estas otras relaciones, la one-to-one, cuando es una relación de uno a uno, la one-to-many y la many-to-many, ¿no? Para relación de muchos a muchos. Esto se puede trabajar de maneras distintas. Se tienen relaciones unidireccionales, es decir, relaciones en una sola dirección, o podemos tener también relaciones bidireccionales. Vamos a, vamos a definir estas relaciones dentro del proyecto de... Esto para tenerlo como teoría, ¿no? Vamos a trabajarlo dentro de nuestro proyecto demo. Ahí vamos a ver todas estas relaciones, ¿ya? Para tenerlo ahí y poder utilizarlo más adelante, ¿no? Sin embargo, todo esto lo vamos a hacer la siguiente sesión para que se pueda entender este tipo de relaciones. No sé si hasta acá tienen algunas consultas o dudas o durante su proyecto paralelo han tenido algunas dificultades. Profesor, sí, la verdad que sí, he seguido yo hasta donde he podido, pero ya me tocaría revisarlo y ver dónde me perdí, digamos, en el proyecto que estoy realizando. Ya está bien. Sí, vayan siguiendo, ¿no? Tenemos, como les decía, ¿no? Pueden seguir con el proyecto paralelo, es lo recomendable, pero al final de las 2 primeras semanas van a tener este proyecto, ¿no? Siempre se les va a pasar el proyecto que estamos desarrollando para que lo puedan ver, ¿no? A veces hay algunas anotaciones que se nos van de la mente y siempre es bueno revisar código. Eso nos va a pasar juntamente con el video, profesor, a medida que vayamos avanzando el proyecto. Sí, cada sesión que finalicemos siempre les envío el comprimido, ¿no? Ahorita finalizamos la sesión, prepara el comprimido y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Súper, gracias. Ya, hay una consulta respecto a qué devuelve el último método que hemos creado, ¿no? Si nos vamos a la capa de repositorio, ¿ya? Lo estamos definiendo de esta forma, ¿no? Lo que la consulta va a devolver, vean que es una lista, ¿no? No solo nos va a devolver un solo rol, sino que va a devolver una lista de roles. ¿Ya? Se puede trabajar de esa forma, o sea, ustedes hacen la consulta, este va a devolver una lista de roles y acá estaríamos capturando esa lista de roles, ¿no? Acá definiríamos como una clase de tipo list role, ¿no? Ahí se van a almacenar todos los roles. Pero si definimos un solo rol, lo que va a hacer va a hacer una búsqueda de todos los roles que cumplen con esta condición y va a agarrar solo el primero, ¿ya? Entonces, como nosotros dentro de la entidad, vean que dentro de la entidad estamos restringiendo que dentro de la base de datos no va a ser posible ingresar roles con el mismo nombre, ¿no? Bajo esta restricción no vamos a tener roles duplicados. Entonces, lo que vamos a retornar siempre va a ser un rol, ¿no? Aunque la sentencia devuelva una lista, bueno, eso no va a ser posible, ¿no? Es por eso que se puede trabajar de esa forma, ¿no? Dentro de la capa de roles repository. Ven acá ustedes igual lo pueden definir con una lista de roles. Y después dentro de su servicio ya pueden agarrar el primero que les devuelva la consulta, ¿no? Pero si directamente ustedes definen acá que va a devolver un solo rol, automáticamente solo va a agarrar el primero de la lista de roles.
Creo que no hay más consultas, entonces con esto terminamos la sesión. La siguiente clase vamos a iniciar con esto de las relaciones dentro de nuestro proyecto demo. Y ahí vamos a seguir implementando nuevos endpoints al proyecto. Ya, sin más, sí, adelante. Ya, creo que no hay más consultas. Sí, un ratito, Inge, yo quería preguntarle, cuando obtiene el ID de la UI que dice, ¿se puede obtener directamente desde el modelo en el servicio? Desde la base de datos, directo se puede obtener eso. O sea, si es una mejor forma de hacerlo, eso es lo que trato de decir, ¿no? O había otra forma mejor de hacerlo, digamos. A eso me refiero. Solo eso. Una vez más, su consulta. Sí, en service, en producto, donde implementa el producto, no veo, obtiene la UI, dice, ¿no? UI es ID de... Es que entró un poquito tarde, tal vez fue por eso que no estoy entendiendo. Obtiene el ID que es de tipo UID, dice, ¿no? De ese tipo, entonces he visto que lo obtiene desde servicios. Si está bien correcto obtenerlo directamente desde la base de datos, eso trato de preguntarle, si es correcto esa forma como la está implementando usted, digamos. Ya se puede, cuando implementamos esta entidad de este tipo de UUID, más que todo he visto algunos proyectos que se trabajan con UUIDs debido a la seguridad, ¿no? Cuando manejamos IDs secuenciales, muchas veces cuando tenemos rutas sensibles, como por ejemplo información de usuario, si devolvemos un usuario con un ID 3, si en algún momento se puede predecir, ¿no? Si a estas rutas se está haciendo con un ID 3, seguramente puedo hacer con un ID 4, un ID 5, es algo predecible, ¿no? Por eso es muchas veces ventajoso en cuanto a seguridad utilizar IDs que no sean tan predecibles. Ahora, respecto a la consulta, se puede trabajar de las dos formas. Ahorita, cuando implementamos este generated value, directamente se hace se genera este ID dentro de la capa de persistencia, no lo genera la base de datos. Ah, ya, ok. Sí, esa era mi duda. Muy bien, gracias, Inge. Ya, entonces con esto cerramos la sesión de hoy. Nos vemos el día martes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.